Entonces, tenemos em, que hemos hablado sobre la primera derivada, que nos habla de si una función es creciente o decreciente, ¿sale? Si la primera derivada evaluada en un punto es mayor que cero, entonces la función es creciente. Si la derivada evaluada en un punto es menor que cero, entonces es decreciente en ese punto. Y si es igual que cero, pues tenemos un punto crítico, ¿sale? Eh, y si calculamos la segunda derivada, pues encontramos que si la segunda derivada evaluada en un punto es mayor que cero, entonces la función es cóncava hacia arriba. Si es menor que cero, es cóncava hacia abajo. Y si es igual a cero, tenemos un punto de inflexión. También dijimos que si la derivada cambia de positiva a negativa, teníamos un máximo. Y si la derivada cambiaba de negativa a positiva, teníamos un mínimo. Y a eso lo llamamos criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Ok. También nos podemos auxiliar del criterio de la segunda derivada para calcular máximos y mínimos. ¿De qué manera? Bueno, si nosotros tenemos nuestra función, ¿de acuerdo? Eh, Nuestros puntos críticos se encontrarán aquí y aquí, ¿de acuerdo? Estos son nuestros puntos críticos. Ahora bien, la primera derivada nos diría que si esto llamamos xc y xd, ¿sale? La primera derivada nos diría que xc es igual a 0 y xd es igual a 0. ¿Por qué? Porque por el momento solamente los reconocemos como puntos críticos, ¿de acuerdo? Ahora bien, si nosotros calculamos la segunda derivada en esta sección, ¿vale? Cualquier punto sustituido en esta sección, la segunda derivada nos marcaría que es, en cualquier punto en esta región nos marcaría que es positiva porque la función es cóncava hacia arriba. En cambio, en en esta sección, la segunda derivada nos indicaría que es cóncava hacia abajo y por lo tanto evaluar la segunda derivada en cualquier valor de x en esta sección nos marcaría menor que cero porque es cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Luego entonces, lo que se hace para identificar si algo es máximo o mínimo a través de las dos derivadas, de la primera y segunda derivada, es tú calculas tus puntos críticos, xc y xd. Esta segunda derivada, ¿de acuerdo? Tú la puedes evaluar en cualquier punto donde es cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Y te va a dar positivo. Entonces, si lo evalúas en xc, que es un punto de esa sección, ¿sale? Y te da un número mayor que cero, pues lo que estaría diciendo es que tienes una concavidad hacia arriba. Y un punto crítico dentro de una concavidad hacia arriba, pues estás hablando del punto más pequeño. Es decir, esto tiene forma de valle, ¿de acuerdo? Este es un valle y un punto crítico dentro de un valle, pues está hablando de un mínimo. ¿Vale? Ahora sí, ya sabes que es cóncavo hacia arriba y un punto crítico dentro de una concavidad hacia arriba se vuelve un mínimo. Y un punto crítico en esta región, ¿de acuerdo? Si tú evalúas la segunda derivada, ¿de acuerdo? Que es en un punto crítico en esta región, que es cóncava hacia abajo, ¿de acuerdo? Lo que te diría es que como es un punto dentro de esta región, pues ese resultado es menor que cero, ¿de acuerdo?
Luego, entonces, tienes un punto crítico en una concavidad hacia abajo, es decir, tienes un punto crítico en una cúpula. Ah, pues estás en presencia de un máximo. ¿Sale? Entonces, lo que estás observando, o lo que deberíamos observar es que si un punto crítico lo evaluamos en la segunda derivada y es positivo, significa que estamos en presencia de un mínimo, porque hay una concavidad hacia arriba y por lo tanto nos está dando el punto más bajo en un valle. Si al evaluar la segunda derivada en un punto crítico, ¿vale?, nos da negativo, estamos en presencia de un máximo, ¿de acuerdo? Porque es el punto más alto de una cúpula. Y esta es la técnica cómo se calculan máximos y mínimos, ¿sale? A través del criterio de la segunda derivada. Es decir, para calcular máximos y mínimos, nosotros tenemos, primero, ¿sale?, que derivar la función, ¿de acuerdo? Una vez que hemos derivado la función, después hacemos la derivada igual a 0 y encontrar los puntos críticos, ¿de acuerdo? Es decir, los valores donde la derivada, sale aquí, por ejemplo, la derivada evaluada en xc pues es 0 porque es un punto crítico. Y aquí la derivada en xd pues es 0 porque es un punto crítico. Estamos buscando los valores donde la derivada se hace 0. ¿De acuerdo? Y después, aquí depende de qué querramos hacer, ¿de acuerdo? Si utilizamos el criterio de la segunda derivada, entonces el siguiente paso es, ¿sale?, calcular la segunda derivada, ¿de acuerdo? Y una vez que calculamos la segunda derivada, ¿sale?, evaluar la segunda derivada en los puntos críticos, ¿vale? ¿Qué es lo que obtenemos en los puntos críticos? Bueno, pues si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es mayor que 0, entonces la función evaluada en el punto crítico mayor que 0, entonces tengo un valle y estoy encontrando el punto más bajo de un valle. Entonces, la función es un mínimo. Si la segunda derivada evaluada en xc es menor que 0, entonces la función evaluada en xc es un máximo, porque tengo un punto crítico en una cúpula, es decir, tengo el punto más alto. ¿Sale? ¿Qué pasa si la segunda derivada es igual a 0? Pues no es ni máximo ni mínimo, sino que es un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Eso es si queremos utilizar la segunda derivada, que es el más tradicional, ¿de acuerdo? Pero no es el único. También es el criterio de la primera derivada. En la primera derivada, ¿de acuerdo? El paso 3 sería separar el dominio en los puntos críticos. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué nos va a servir? Para identificar intervalos, ¿de acuerdo? Si nosotros podemos identificar el intervalo, eh, supongamos que están así estas separaciones son xc1, xc2, xc3 y xc4. ¿De acuerdo? Estos, si todos los reales fueran el dominio, por ejemplo, ¿sale?
Esto lo que nos hace es separar el dominio en pequeños subintervalos. Digamos que de menos infinito a xc1, xc1 a xc2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Ya que separamos el dominio, lo que tenemos que hacer es evaluar en puntos intermedios del dominio para identificar si f es creciente o decreciente. Es decir, digamos que vamos a evaluar en estos puntos, ¿de acuerdo? ¿Vale? X de evaluación 1, X de evaluación 2, en puntos intermedios, ¿sale? X de evaluación 3, X de evaluación 4 y así, etcétera. Si la derivada evaluada en un punto de evaluación es positiva, entonces f es creciente en el intervalo. No solamente en el punto, sino todo el intervalo. ¿De acuerdo? Si la derivada evaluada en un punto de evaluación es menor que 0, entonces f es decreciente en el intervalo. ¿De acuerdo? ¿Por qué nos interesa identificar que sea decreciente? Porque si hay un cambio de creciente a decreciente, ¿sale? Es un máximo. Y si hay un cambio de decreciente a creciente, es un mínimo. ¿De acuerdo? Además de que nos da la idea general de cómo está siendo dibujada la función. Porque podemos identificar dónde es creciente y dónde es decreciente, es decir, dónde sube la función y dónde baja. ¿De acuerdo? Y por último, para identificar el punto crítico, el máximo mínimo, entonces 5. Si xc está entre un intervalo eh, creciente y decreciente, entonces f en xc es un máximo. ¿Sale? Y va creciente y de pronto cambia de creciente. Por eso es un máximo. Si xc está entre un intervalo decreciente y creciente, entonces fxc es un mínimo, es decir, decreciente y después se volvió creciente, entonces hay un mínimo en ese lugar. ¿Sale? Y la idea es esta para máximos y mínimos. En cualquiera de los dos casos, tenemos que derivar la función y encontrar los puntos críticos. ¿Por qué? Porque son nuestros candidatos a máximos o mínimos. ¿Vale? Si únicamente estoy tratando de encontrar máximos y mínimos y la derivar no es tan complejo, pues conviene mucho, ¿sale? Calcular la segunda derivada y simplemente evaluar los puntos críticos abusando de la concavidad. Pero si aparte me interesa describir cómo está la función e identificar los intervalos de crecimiento y decrecimiento es importante.
¿De acuerdo? Esta es la primer pauta para que nosotros podamos encontrar máximos y mínimos y podamos comenzar con la gráfica de la función. ¿Sale? Vamos a ver, revisemos algún ejercicio para empezar a dar ejemplos de esto. Más o menos, ¿dudas con lo que estamos hablando hasta ahorita? No, profe. Ok, a ver, 275, ahí vamos. Pero aquí viene hablando de absolutos. Estos son mejores, creo. ¿Qué es lo que seguía? Teorema del valor medio, no. ¿Qué seguía después del teorema del valor medio? Ah, ¿cómo afectan las derivadas? Ok. Perfecto, este está bien. ¿Sale? Si bien ya tenemos a la mano funciones que nos grafican y todo lo demás, siempre es importante tener una idea aproximada de cuál es el comportamiento de las primeras y segundas derivadas dentro de una función, ¿de acuerdo? Y cómo afectan a la función principal. Recuerden que en general la primera derivada se considera una velocidad y la segunda derivada se considera una aceleración del fenómeno que estén estudiando. Generalmente se utiliza para el posicionamiento de objetos o partículas, pero a veces en ciertos fenómenos también nos permite hablar de velocidades y aceleraciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con el ejercicio 10, ¿vale? Para que empecemos a revisar todo esto. Estamos en la página 301. Página 301, ejercicio 10. Y nos dice, nos dan la función f de x igual a 2x al cubo menos 9x cuadrada más 12x menos 3. Y nos dice, encuentren los intervalos donde f es creciente y decreciente, encuentren los valores máximos y mínimos locales y encuentren los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, primero, el A, creciente o decreciente, el B, máximos y mínimos, y el C, intervalos de concavidad y convexidad. Bueno, el C es concavidad e inflexión. Sale. Ok. Ay, ese botón no. Ese de aquí sí. Este de aquí es el que queremos. Y ahí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, lo primero, es nuestra derivada y los puntos críticos. ¿De acuerdo? En este caso, el dominio de f, el dominio de la función, son todos los reales porque es un polinomio. No tiene ni divisiones, ni raíces, ni logaritmos, ni funciones trigonométricas que tengan problemas. Entonces son todos los reales. ¿Sale? Es importante porque a partir de ahí vamos a encontrar algunos intervalos. Luego, la derivada de la función. Primera parte. ¿Sale? La derivada de la función a estas alturas es 2 por 3, 6, x 3 menos 1, 2. 2 por 9 son menos 18, 2 menos 1, 1, más 12 y el menos 3 se hace 0. Ok. Calculamos nuestra derivada para poder calcular nuestros puntos críticos. Entonces, en el 2 es el cálculo de nuestros puntos críticos. ¿Y cómo se hace? Haciendo la derivada igual a 0. Esto significa hacer 6x cuadrada menos 18x más 12 igual a 0. Y es una ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro problema en estos momentos? Resolver una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Bueno, pues por fórmula general es lo más seguro. Podemos intentar por factorización, pero al menos sabemos que si dividimos todo entre 6, se simplifica, ¿de acuerdo?
Esto quedaría x cuadrada menos 3x más 2 igual a 0. Y buscamos bueno, vamos a buscar la factorización, entonces es que me emociono y me adelanto. El primero lleva menos, menos por más es menos. Ahora sí, buscamos dos números que multiplicados nos den 2 y sumados nos den 3 porque los signos son iguales. Y estos son 2 y 2 y 2 y 1. Primero el mayor y después el menor. Esto significa que nuestros puntos críticos son x1 igual a 2 y x2 igual a 1. Recuerden que x1 tiene que ser 2 porque 2 menos 2 es 0 y 0 por cualquier cosa nos da 0. Y el otro tiene que ser 1 porque 1 menos 1 es 0 y 0 por cualquier cosa nos da 0. ¿De acuerdo? Entonces ese es el motivo por el cual tienen esos valores. Ahora bien, no solamente nos hablan, ¿sale? De dónde la derivada se hace 0, sino que el dominio, ¿sale? Que son todos los reales, por eso fue importante mencionarlo, se parte en 3 pedazos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos 3 pedazos? Aquí está el 1, aquí está el 2. Se parte en un intervalo que viene desde menos infinito hasta 1, abierto. Luego otro que va de 1 a 2, también abierto. Y el otro que va de 2 hasta infinito. Son 3 intervalos, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder en esos intervalos? La función va a tener el mismo comportamiento dentro de esos 3 intervalos. ¿Qué tipo de comportamiento? Comportamientos donde la función es creciente o decreciente. Y para eso vamos a evaluar la derivada en puntos de evaluación. ¿Qué son estos puntos de evaluación? Valores que estén dentro de los intervalos. Por ejemplo, yo escojo el primero. ¿Vale? Un número que esté entre menos infinito y 1. Ah, pues el 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué el 0? Pues porque es un número muy fácil de evaluar. Tanto es así que la primera derivada, ¿sale? Ya estamos en el punto 3. La primera derivada evaluada en 0, pues sería 6 por 0 al cuadrado menos 18 por 0 más 12. Y esto sería 0 menos 0 más 12 y esto sería 12. Es decir, no me importa tanto el valor como el signo. Esto es mayor que 0. Entonces, f, la función principal, f de x en 0 es creciente. Bueno, pues si es creciente en 0, ¿de acuerdo? Todos los que estén en el mismo intervalo tienen ese comportamiento, ¿sale? Y por lo tanto, f es creciente de menos infinito hasta 1, porque es el intervalo donde estaba, más bien donde se encuentra el 0, ¿de acuerdo? Y tenemos que buscar puntos de evaluación para cada intervalo, ¿de acuerdo? Un valor que esté entre 1 y 2. 1.5. Ok. 1.5. Y hacemos exactamente lo mismo. ¿Sale? La derivada evaluada en 1.5 sería 6 por 1.5 al cuadrado menos 18 por 1.5 más 2.
Y esto sería 6 por 1.5 al cuadrado. ¿Cuánto les da? $13.5. 13.5. ¿Ya con toda la multiplicación? Sí. Ok, 13.5. Menos 18 por 1.5 debe de ser como menos 27. Más 2. Y esto nos va a dar 13, 25, 25 y medio. Menos 27 nos da menos 2.5. No, menos 1.5, ¿verdad? ¿Sale? Y de aquí recuerden que no nos interesa tanto el valor. No nos interesa tanto el valor como el signo, porque esto es negativo, es decir, es menor que 0. Y la conclusión ahora es que entonces f en 1.5 es decreciente por ser negativo y por lo tanto f es decreciente. ¿En qué intervalo estaba? En el 1 a 2. Entonces es en 1 a 2 es decreciente. Es decir, todo este intervalo es decreciente. Entonces vamos a ir colocando a manera de conclusión de menos infinito a 1 creciente. De 1 a 2 decreciente. ¿Sale? Y el último, pero es que esto está en rojo, en azul. Acá un valor que está entre 2 e infinito. Yo sé que tienen muchos para escoger, pero uno pequeño. Ok. Dije, están pensando un número entre 2 e infinito. Hay tantas posibilidades y no saben qué escoger. Esta gente. Ok. La derivada evaluada en 5 sale. Esto es 6. 5 al cuadrado menos 18 por... Al menos tienen pensamientos similares porque dos personas diferentes me dijeron 5. Está bien. 25 por 6 nos da como 150. Menos 90 más 12. Y esto da 72 aproximadamente. 60, sí, 72. Si no dice malas operaciones, eso debe ser. Sí, porque son, sí, eso está bien. Eso creo. Esto es mayor que 0 y la conclusión es la misma. Entonces, f de x en 5 es creciente y por lo tanto, f es creciente en que el intervalo es de 2 a infinito. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el 5 y todos los que estén en el mismo intervalo comparten el mismo comportamiento. Y esto significa que el intervalo 2 a infinito es creciente. ¿Vale? Bien. Nos faltan, con esto terminamos el inciso A. El inciso B ya casi lo tenemos listo. ¿De acuerdo? Y después tenemos que hacer el inciso C. ¿Sale? Pero vamos a detenernos por el momento hasta aquí.